te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, ya habíamos en días pasados hablado de lo que Dios quiere de los hijos y hoy vamos a descubrir lo que la palabra de Dios quiere decirle a los padres. Y para esto vamos a Efesios capítulo 6 versículo 4, cuando dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo nos enseña que Dios ha delegado a los padres la responsabilidad de criar en disciplina y amonestación del Señor a los hijos. Pero para poder cumplir esta tarea, nosotros tenemos un requisito importante. Mateo 22:37 nos lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Solo cumpliendo este requisito es que nosotros como padres vamos a poder llevar a cabo la tarea de educar y criar a los hijos. Porque así tú digas y te autollames cristiano, si no cumples Mateo 22:37 no vas a hacer nada. Deuteronomio 6, 4 al 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué nos quiere decir con esto el versículo? Que es un mandato amar a Dios. No es un favor que nos está pidiendo la palabra de que amemos a Dios. Sigue diciendo Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Hermano, siempre ha sido un deseo de Dios que la palabra de Él esté en nuestros corazones, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder hacer la tarea que tenemos como esposos, como hijos y como padres. Sigue diciendo el versículo: cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Deuteronomio nuevamente del capítulo 6 versículo 6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La palabra repetirás significa inculcar continuamente. O sea, repetir continuamente la palabra de Dios. Porque Dios sabe que tanto niños como adultos aprendemos por la repetición. ¿Cuántas veces no nos tocó repetir las tablas de multiplicar para poder aprenderlas? ¿Cuántas veces no repetimos la M con la A? Ma. Yo recuerdo eso. Y es a medida de repetir que íbamos aprendiendo. Por eso Dios en el versículo dice: y las repetirás a tus hijos. Pero también a nosotros los adultos nos dice: repite las cosas. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros. ¿A quién está diciendo? A los adultos. En otras palabras, yo no dejaré de repetirles a ustedes, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Sigue diciendo el versículo: siempre de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. ¿Cuántas veces nosotros sabemos algo, pero cuando nos la repiten decimos: wow, sí, me acabo de acordar? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos saben lo que significa el perdón?
Todos los cristianos sabemos lo que significa el perdón, porque nos los ha dado y lo hemos dado. Sigo preguntando, ¿cuántos tenemos algo que perdonar en estos momentos? Todos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que perdonar si ya saben lo que significa el perdón? Por una sencilla razón, porque no perdonan. Y es porque a pesar de que sabemos que tenemos que perdonar 70 veces 7, todos los días, todo momento y en todo lugar, se nos olvida. Por eso Dios dice en el versículo que nos va a repetir siempre, hasta que tengamos presente siempre la palabra. Dice el versículo, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y la misma instrucción de repetir nos es dada a los padres con relación a la educación de nuestros hijos. Dice, y la repetirás a tus hijos. Deuteronomio 6:7. Y luego dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué son ellas? La palabra de Dios. Y hay padres que creen que es en la iglesia donde sus hijos deben aprender la palabra. No, no es ahí. Es en el hogar donde los hijos deben aprender la palabra de Dios. Deben aprender a amar a Dios. Es en el hogar donde se debe inculcar esto. Miremos estas estadísticas rápidamente sin profundizar mucho. Los niños y los adolescentes duermen 9 horas aproximadamente. Estudian aproximadamente 5 horas. Van 14 horas. Sigamos. 3 horas haciendo tareas para 17 horas. Y sumémosle 5 horas. 5 horas frente a una pantalla. Vamos 22. Un promedio también de 2 horas comiendo y hablando quizás con nosotros para 24 horas. Y tú, padre, los fines de semana llevas a tus hijos a regañadientes a la escuela dominical de 45 minutos. Es más, te enojas si la clase dura 1 hora, para que el niño salga de la clase con un papel donde dibujó el arca de Noé. Pregunto, tú que eres el papá y que a regañadientes durante la semana no le enseñan la palabra de Dios, descubre esto. 5 horas pasa tu hijo frente a una pantalla. Es más, le das tu celular para que se entretenga. Nuestros hijos en el año están pasando con esas 5 horas 1825 horas. O sea, 109.500 minutos siendo adoctrinados por el diablo a través de una pantalla. Y pretendes que en una clase dominical de 45 minutos, en los 52 domingos que tiene un año, o sea, 2.340 minutos del año, a tu hijo le enseñen la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde está tu trabajo de sacerdote en el hogar? Se lo delegaste a la escuela dominical. 365 días de adoctrinamiento en el mundo contra 52 domingos de la escuela dominical. 1825 horas en adoctrinamiento en el mundo contra 39 horas de escuela dominical. O sea, 109.000 minutos en adoctrinamiento del mundo. Y pretendes que en 2.340 minutos tus hijos aprendan en una escuela dominical lo que es la palabra de Dios.
Y después nos preguntamos, con estas estadísticas en contra, ¿por qué mi hijo se perdió? Padres, es obvio que en el hogar es en donde nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Cómo? Restándole tiempo en la pantalla y enseñándoles la palabra. Y Dios de esto, hermanos, nos va a pedir cuenta. Entonces es cuando en Deuteronomio 6:7 nos dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en la casa, y andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. Fíjese, hermano, estando en tu casa, en todo momento debemos hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque después nos sirve ir donde al pastor. Pastor, ore para que mi hijo torcido se enderezca. Ya está torcido. Y no es justo que pase esto. Sus hijos, hermanos, merecen que usted los dirija en los caminos de Dios. Por eso Dios se los dio a usted como padre en custodia. Y cuando le dan a usted una cosa en custodia, quiere decir que para que lo cuide. Dios se lo dio al cuidado suyo. Y usted va a dar cuenta delante de Dios de cómo cuidó eso que Dios le dio en custodia, que son sus hijos. Entonces, en todo momento, en todo lugar, como padre, tenemos que exaltar a Dios. Pero para poder hacer esto, tú tienes que leer y estudiar la palabra y pedirle a Dios para tener sabiduría y saber compartirles. Así sea un principio bíblico todos los días. Un principio bíblico todos los días. Así sea eso. Sigue diciendo el versículo. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Padre, cuando lleves a tus hijos a acostarte, en vez de leerle Condorito, Memín o otra revista de cómics, léeles un salmo. Dile a tu hijo que te la repite una vez para que lo aprenda. Y te aseguro que en una semana el niño te va a recitar ese salmo. Te lo va a decir porque se lo aprendió. ¿Cómo? Con repetición. Ora con ellos. Deuteronomio 6:8 dice, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Déjenme decirles algo. Estos dos versículos nos enseñan, nos enfatizan que la instrucción a los niños debe ser constante. Para que los niños tuviesen escritos en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios. Ese es el énfasis de los versículos. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Hermano, Dios siempre ha querido que los que nos decimos o nos llamamos creyentes tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios escrita. Porque si la palabra de Dios está en nuestro corazón y está en nuestra mente, el resultado es diferente. Hermano, nosotros no debemos usar la palabra de Dios como simples declaraciones. No, hermano. No debemos declarar pensando que solo decir cosas positivas nos van a venir bendiciones de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero no lo use como un fetiche. Pensamos que con solo decir cosas como esas va a venir bendiciones. Y esto no es así. Las bendiciones de Dios están condicionadas, ojo, condicionadas a la obediencia. Porque
¿de qué le sirve a alguien declarar bendiciones en su vida si no está acorde su vida como lo ordena Dios a él? Hermanos, el cristianismo no es superstición. Yo declaro que será salvo. No es superstición. No es declarar. No. El cristianismo es por fe. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. Estoy citando Mateo 6, 5 al 8. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estoy citando Mateo 6, 9 al 13. Esta oración, conocida como el Padre Nuestro, esta oración muchas personas, inclusive cristianos, la repiten hoy de una manera supersticiosa. Porque creen que con 50 Padre Nuestros, Dios los va a favorecer y se convierte en una oración repetitiva, perdiendo lo sublime en nuestra vida del Padre Nuestro. Porque nos volvemos cristianos fetichistas. Cristianos que creemos que haciendo eso vamos a lograr cosas y que el Señor se mueve por... No, es por fe, hermanos. No convierta el Padre Nuestro y las cosas positivas de la Biblia, no las convierta como en un conjuro de positivismo. No, hermano. El cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de obediencia a Dios. Hermanos, Dios sabía que cuando le dijo a su pueblo que su palabra, le dijo esto: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ellos se convertirían en religiosos con rituales de superstición. Eso lo sabía Dios. Por eso en el mismo momento Dios le dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Para evitar el legalismo, para evitar la superstición, para evitar el fetichismo, Dios nos coloca sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces, Padre que me escucha, si tú le enseñas a tus hijos a obedecer la bendición, estarás en obediencia a Dios. Deuteronomio 6:2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire lo que dice el versículo: para que temas. Ese temas es en el temor como principio de la sabiduría. Sigue diciendo: a Jehová, teme a Jehová, guardando sus estatutos y sus mandamientos que Él manda. O sea, los padres. Sigue diciendo: tu hijo, tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí está hablando de las generaciones que vas a tener en bendición, hasta 1000 generaciones, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Sigamos al verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos, si notan que las bendiciones están relacionadas con la obediencia a Dios. Entonces, si usted no ama a Dios y toma no seriamente a Dios en su corazón, no va a tener bendiciones. Pero si usted toma a Dios y lo ama de corazón, va a tener las bendiciones. Hermanos, si usted no ama a Dios, por más buenos deseos que tenga y por más oraciones que tenga, si usted no vive conforme a Dios y su amor, no espere recibir nada. Esto es igual a lo que Dios le pide a los hijos. Si el hijo no honra y obedece a sus padres, no va a recibir nada. Si usted no honra a Dios ni obedece como padre a Dios, no va a recibir nada. Miremos Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro de la ley, en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí vemos el mismo principio para Josué, que si quería Josué las bendiciones de Dios, tenía que ser obediente a la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14:21, en la parte A, el que teme mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. También en Juan 15:7 dije, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y se les dará. Si ven la condición para que sean respondidas nuestras peticiones. Ahora sigamos recibiendo instrucción como padres para con nuestros hijos. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruye significa enseña en disciplina, significa iniciar, significa adiestrar, pero enseñar, iniciar y adiestrar, ¿pero en qué? Pues en los caminos de Dios, enseñándoles la palabra de Dios, para que tengan discernimiento entre el bien y el mal, para que ellos sean salvos. Porque si nuestros hijos así nazcan en una familia cristiana, no significa que sean salvos. Ellos tienen que nacer a Cristo para ser salvos. Y por eso es necesario instruir al niño en su camino. Porque va a llegar un día en que ellos van a arrepentirse de sus pecados. Y van a tener que nacer de nuevo y convertirse a Cristo. Y es nuestra responsabilidad de padres tenerlos preparados. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y mire lo que dice, prepárelos, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Tengamos preparados a nuestros hijos. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Aquí el versículo está diciendo, padres, no humillen a sus hijos, no los discriminen, no los ignoren, no los aparten. No está diciendo, padre, sea alcahueta, no está diciendo eso,
sea el cómplice. No está diciendo eso. Y lo digo porque muchos padres creen que es así lo que dice la Biblia. Entonces se convierten, ay, es que no los puedo incitar a ira. Se convierten en esclavos de sus hijos. No, hermano. Lo que nos dice la palabra es que padres, tú tienes autoridad. Pero no abuses de la autoridad humillando, discriminando, ignorando, etcétera, etcétera, a tus hijos. Más bien, ama a los hijos por igual, educándolos en oración y con el testimonio. Testimonio. Proverbios 22:15 dice algo interesante. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Sigue diciendo, mas la vara de la corrección le alejará de él. Y aquí nos muestra este versículo las razones por las cuales debemos disciplinar en justicia a nuestros hijos. Aquí, ojo, aquí la palabra vara o callado se refiere a un pedazo de madera o una rama recta de un poco más de 1 metro, en donde el pastor usaba esa vara como autoridad. ¿Y la autoridad ante quién? Ante sus ovejas. Como autoridad en la familia. Y si era de un rango más alto, como autoridad, como en el caso de Moisés, como autoridad ante el pueblo. Pero dice que esa vara la usaba el pastor para dar golpecitos y redireccionar a las ovejas que iban en este camino, y no falta una que otra que se sale, y les daba un golpecito y las volvía al rebaño para volver a seguir caminando por la ruta o el sendero que el pastor había trazado. Ojo, el pastor da golpecitos y redirecciona. No dice que para castigar. No dice. Pero muchos cristianos en la actualidad creen que este versículo de Proverbios 22:15, que dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. No. Eso no les da licencia, hermanos, para que usted castigue físicamente a sus hijos. No es así. Está mal interpretado. Y yo les tengo la definición de eso, de más la vara que usted utiliza contra sus hijos y los castiga físicamente. Eso se llama violencia intrafamiliar. Y muchos padres, y por religiosidad, y muchos pastores por religiosidad, caemos en ese error. Yo también caí hasta que entendí la palabra. Me arrepiento. Caemos en ese error. Porque dentro de las costumbres y tradiciones israelitas está que el niño en los primeros 7 años, debe aprender toda la historia de Dios, de su pueblo. El niño en los primeros 7 años debe aprender toda la historia de Dios, de su pueblo y toda la ley de su pueblo. Los patriarcas de la Biblia tenían una vara grande, porque eran patriarcas, eran directores de su pueblo. Por eso decía, depende la posición social, tenían una vara o un cayado. En otras culturas le dicen un báculo, en donde en esa vara, que simbolizaba la autoridad, tallaban jeroglíficos. Se escribía o se tallaba con jeroglíficos la historia de Dios,
de su pueblo y la ley de su pueblo. Es ahí donde el niño tenía que ir a la vara a aprender eso, para que corrigiera ¿qué? La necedad, y entendiera muchas cosas de su pueblo. Porque desde la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, etcétera, no se había inventado la escritura, hermanos. Por eso la tallaban con jeroglíficos. La escritura cuneiforme apareció 3200 años antes de Cristo por los babilonios. E Israel estuvo en el asedio de los babilonios en el año 587 antes de Cristo. ¿Sí ven la diferencia? Hay una gran línea de tiempo entre un hecho con el otro. Y los niños, hermanos, según la costumbre y la tradición israelita, eran enseñados por sus padres en la cultura de su pueblo con la vara, en donde estaba la historia de Dios de su pueblo y la ley de su pueblo. Dicho en otras palabras, la vara era equivalente a nuestro libro de historia sagrada, que es la Biblia. Aquí cobra fuerza el versículo cuando dice: instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6. Porque ellos tenían una sociedad nómada, y mientras iban caminando de un lado para otro, instruían con la vara, caminando por el desierto, al niño. Por eso dice: instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? Cuando estaban de un lado para otro. ¿En qué instruían al niño? Pues en la historia de Dios y en la ley de su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros en la actualidad como padres tenemos que hacer? Enseñar a nuestros hijos en la historia de Dios, y es nuestro pueblo. Ahora contextualicémoslos. ¿Cuál sería nuestra vara? ¿Cuál sería nuestra vara como padres? La Biblia. Entonces tenemos aquí claro que la vara, según la costumbre y las tradiciones israelitas, era el instrumento utilizado por los pastores para guiar a las ovejas con pequeños golpecitos. Y es en esa vara donde estaba consignado, tallado la palabra de Dios, hasta que el niño, sus primeros 7 años, la aprendía. Entonces, cuando dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Este versículo no está citando: coge a golpes a ese muchacho. No. ¿Qué es lo que muchos cristianos creen? Está diciendo: llévalo nuevamente a la vara para que aprenda nuevamente lo que la vara dice de Dios. Pero en ningún momento la Biblia dice: dele golpes físicos a su hijo. En ningún momento lo dice. Es más, tristemente, hay almacenes con temas cristianos y lo primero que muestran a la entrada es una tabla así de gruesa y así de larga que dice: la vara de la corrección, cómprela. Y hay muchos que van: ay, sí, entre más grande mejor. Y la cogen y la utilizan con sus hijos, convirtiéndose en cristianos sádicos. Eso es la peor herejía que usted puede hacer contra Dios y contra su hijo. Miremos este ejemplo, Salmo 23:4. Dice el Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, para aquellos cristianos que dicen que la vara es dar golpes, yo me imagino ese salmo. Me imagino que estarán pensando que Dios le está dando aliento a punta de golpes al salmista. Camina, cobarde, para que salgas del valle de la sombra.
No, no dice eso. Más bien dice, como la vara, en la vara está la historia de Dios y de mi pueblo, yo la estoy leyendo nuevamente. Por eso dice, tu vara me infundirá aliento. La estoy leyendo nuevamente. ¿Para qué? Para que entienda que en el mundo tendréis aflicción, valle de muerte. Pero confía, yo he vencido al mundo. Infunde aliento. Hermanos, ¿dónde encontró aliento el salmista? En la vara, donde tenía tallada la palabra de Dios. Y con ese entendimiento libramos al salmista del que lo cogiera en la juguete. ¿Dónde encontramos aliento nosotros hoy? En nuestra vara. ¿Cuál es nuestra vara? La Biblia, donde está impresa la palabra de Dios. Yo sé que en la Biblia hay infinidad de versículos que hablan de la vara, pero ninguno de esos versículos que hablan de la vara nos llevan al maltrato físico. No, hermano, no caiga en el error, o mejor dicho, en el horror que cometemos muchos padres como cristianos, cuando creemos que la disciplina tiene que ser a golpes. Es coger la palabra de Dios y nuevamente enseñársela a nuestros hijos. Por eso, hijo, dice la palabra, estará en los lindeles, estará en tu frente, para que ellos la vean, no para ser utilizada como golpes. Recuerde, el maltrato termina siendo otra cadena, porque el maltratado termina siendo maltratador. Que nuestros hijos lleguen a Cristo, hermano. A Cristo por el amor que nosotros le enseñamos. En el amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso lo enseñamos, sí o no? Entonces, tu hijo es tu prójimo. Y si lo coges a palo, ¿lo estás amando? ¿No estás amando a tu prójimo? Porque escoges a palo a tu hijo. Hay que pegarle a nuestros hijos, sí, cachetadas pedagógicas. Ojo, cachetadas pedagógicas, pero no cachetadas físicas. Hermanos, los niños son pecadores por naturaleza, sí. Y escogerán el camino equivocado, sí. Y en especial si se dejan solos. Por lo tanto, hay que disciplinarlos. Sí, es necesario. Proverbios es claro en que la falta de disciplina es destructiva y condenatoria a los niños, porque no les enseña que hay una norma entre el bien y el mal. Y ellos en última instancia tendrán que dar cuenta a Dios de sus actos. Proverbios 3:11 dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora yo pregunto, y te pregunto a ti, padre, que me estás escuchando, ¿cómo castigó Dios a Adán y Eva? ¿Los castigó con golpes? ¡Ah, la vara! ¿Cómo castigó Dios a Abel? ¿Los castigó con golpes? ¡Ah, la vara! ¿Cómo castigó Dios a Moisés? A golpes, toma la vara. El castigo de Dios no es a golpes, hermano. Es de otra forma. Entonces, ¿por qué tú sí tienes que golpear? ¿Por qué tienes que golpear? Hermano, el castigo de Dios es corrección en amor, con la vara, su palabra de Dios, que está inscrita aquí. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo, no se apartará de él. ¿Y por qué no se va a apartar cuando fuera viejo? Porque va a aprender de que cuando tenga un problema, ¿va a qué? Al libro de la sabiduría, la palabra de Dios. Pregunto, ¿dónde va el abogado cuando tiene un problema jurídico y está defendiendo a alguien? A los libros de leyes.
¿Dónde va el médico? Al libro de medicina. ¿Dónde va el cristiano? A la Biblia. Aunque fuera viejo, va a ir a ver. Pero si usted lo muele a golpes, ¿a dónde va a ir a buscarla? Pues a la vara. ¡Tome! Y si mi papá me enseñó así, yo también. No. La letra con sangre entra, eso no es bíblico. Jehová al que ama castiga con amor. Pregunto, hermano que me escucha, ¿cómo te corrigió Dios a ti? ¿Cómo te corrigió? ¿Con vara? ¡Cochino pecador! ¿Te cogió a golpes? No. Te ha mostrado su corrección a través de la palabra de Dios. Entonces, si Dios lo hace contigo, que eres su hijo, tú como padre, ¿por qué haces igual? No haces igual con tu hijo. ¿Por qué no haces igual con tu hijo? La Biblia no endosa el abuso físico infantil a los padres. No, Señor. Lo condena. El abuso físico infantil claramente no es el tema de Proverbios, hermanos. Volvamos a Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, claro, en amonestación del Señor. Este texto no justifica tratar a los niños en forma brutal. Los padres que maltratan a sus hijos no pueden esconderse detrás de la doctrina, de una doctrina perversa que es la vara de Proverbios. Es más, Proverbios habla de la vara, pero no incita al maltrato físico. Proverbios, hermanos, es señal de sabiduría cuando un reproche, ojo, un reproche es suficiente en lugar de un castigo físico. Proverbios 7:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. ¿Sí ven? Hermanos, padres que me escuchan, el cielo y el infierno están en juego cuando se trata de la disciplina de nuestros hijos. Nuestros hijos llegan a la adolescencia y se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido disciplinar a nuestros hijos. Proverbios, hermano, porque me imagino que habrá muchos cristianos que están diciendo, pero Proverbios dice, ojo, Proverbios, hermano, aboga por la transformación del corazón. Transformación del corazón. No simplemente dice que modifiquemos la conducta. Salomón dice que lo que busca es el corazón, no una conducta. ¿Cuántos han ido a un circo? El león, su conducta es... su forma de vivir es... Pero en el circo, a punta de golpes, le modifican su conducta. Salte el aro, ¡chup! Salte para acá, ¡chup! Y nosotros queremos hacer hijos así. Hijos mediocres en la palabra. No, hermano. No modifiquemos la conducta, modifiquemos el corazón de nuestros hijos en amor y amonestación en el Señor. No estamos tratando de producir pequeños fariseos santurrones. No, así no debe ser. Que hagamos hijos que ante el valle de sombra busquen la palabra de Dios para salir y tener aliento. No fariseos santurrones. Más bien, nosotros queremos producir un cambio en el corazón, para que cuando nuestros hijos estén solos, caminen en sabiduría. Solos, porque les nace en amor, no porque los están viendo. La vara, no. Todos sabemos que la disciplina es buena, claro. Incluso la disciplina que es ligeramente en el momento.
El golpear a su hijo con un objeto hasta el punto de sacarle sangre es un abuso. Pero también es abuso descuidar la disciplina y volverse el cómplice y el alcahueta. No, esté pendiente y discipline con la vara, la palabra de Dios. Porque de esto sale si se condenan o se salvan. Y de aquí nosotros los padres debemos saber emplear una disciplina centrada en el Evangelio que enseña a nuestros hijos. No solo que sean pecadores, ojo, mire, que enseña a nuestros hijos que no solamente somos pecadores, sino que también hay un Salvador. ¿Y cómo se logra eso? Se logra al tener una conversación tranquila con sus hijos en medio de la disciplina. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Que nuestros hijos confiesen que han hecho mal y reconozcan que han hecho mal. Pero lo más importante, nosotros debemos mostrar el amor de Dios para con ellos. Esto no depende de su rendimiento, no. Depende de que usted entienda sus acciones, ojo, padre, de que usted entienda sus acciones pecaminosas. Porque usted, esas acciones que está cometiendo, su hijo, usted las cometió antes. Y que usted necesita o necesitó perdón necesitó que Dios lo perdonara. Su hijo también necesita que Dios lo perdone. Así que guíelo al perdón. No se convierta en juez. Y como padre que se equivocó, pero tuvo el perdón de Dios, ellos, nuestros hijos, también tienen la posibilidad de ser perdonados, no juzgados por nosotros. Usted no es juez de sus hijos. Dios pide que los padres críen a sus hijos con temor y temblor de Cristo, como principio de la sabiduría. Padres, debemos ser facilitadores del reino para nuestros hijos y no obstaculizadores para que ellos lleguen a Cristo, para que ellos lleguen al reino. Isaías 41:13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, y lo jala. Aquí Dios le dice a los hijos: yo como tu padre te sostengo y te ayudo con mi mano derecha. Y así nosotros como padres tenemos que ser esos padres que también le dicen: no temas, hijo, sostente de mi mano derecha y yo te ayudo, no temas, porque yo estoy contigo. En vez de decirle: ah, cochino pecador, toma la vara. Aquí viene algo importante. ¿Cómo vamos a enseñar la palabra de Dios que encontramos en la vara, o sea, en la Biblia, si nosotros lo que dice la vara o nuestra Biblia no lo entendemos? ¿Quieres seguir leyendo versículos sacados de contexto y dándole una interpretación errada? Como por ejemplo el tema de la vara. Así como Dios pide a los hijos que honren a su padre y lo obedezcan, también Dios pide de los padres que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que el Señor quiere de los padres, porque es por ellos, por los padres, por la familia, quienes estaremos nosotros dando cuenta ante el Creador. ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con este? ¿Qué hiciste con este y con aquel? Como padres nos hemos equivocado, claro que sí. Esto no nos hace los peores padres del mundo, no, señor. Nos hace padres que nos equivocamos.
Pero aún en esta circunstancia de que nos equivocamos, podemos todavía enderezar ese camino que por no saber interpretar correctamente la palabra de Dios hicimos cosas que no eran. Es momento de pedir perdón por esa vara que empleamos mal. Cristo Jesús vino al mundo, hermano, a salvarlo, no a juzgarlo. Tenemos la oportunidad de enderezar y de enmendar nuestros errores hoy. Y es con Cristo, de la mano de Él, que nos sostiene. Que nos dice, no te preocupes, puedes empezar nuevamente a criar a los hijos y salvar tu familia si la tienes chueca. Para que esa familia que te di comisionada no se pierda, mas tenga vida eterna. Corrígelos con la vara, pero la vara es la palabra de Dios, para que ellos sean salvos. Por eso, hermano, oremos, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y si tú, como yo, nos hemos equivocado, no te sientas excluido de la bendición de reconciliarte con Él, porque Él es fiel y justo para perdonar y darte una nueva oportunidad como padre que se equivocó. Y es por eso que te invito a que oremos y repitas conmigo: Señor Jesús, hoy te pido perdón, porque como padre me he equivocado. He cometido errores en ser ese líder espiritual de mi familia y de mis hijos. Hoy te acepto como mi Salvador y único Señor. Permíteme reconciliarme contigo. Te ruego ser sellado por el Espíritu Santo y que mi nombre esté en el libro de la vida. Y yo me comprometo como padre, como hijo tuyo y como seguidor de Cristo a honrarte, glorificarte y alabarte por el resto de mi vida. Amén. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, mi roca, mi castillo, mi libertador. Eres mi fortaleza,
das mis manos para batallar. Tú nos diste la victoria en la cruz. Mis enemigos hoy están bajo mis pies. Mis enemigos hoy están bajo mis pies. Mis enemigos hoy están bajo mis pies. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.